Muchas gracias a todos por venir, por estar presentes, digamos, en el marco del Congreso Interdisciplinario de COVID-19, pandemia y pospandemia, organizado por el Espacio Interdisciplinario de la Universidad de la República. Dentro del eje de innovación y desarrollo, hoy vamos a tener una mesa de discusión basada en las aplicaciones de biología molecular para el diagnóstico y monitoreo de variantes de SARS-CoV-2. Vamos a tener 5 presentaciones. Las primeras 2 se van a basar en se van a enfocar en el desarrollo del kit de PCR real time, y van a ser presentadas por la magíster Paula Pervolianakis, del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus de la Universidad del Pasteur. Ahí no sé, capaz que nos pueden explicar bien cómo es un laboratorio conjunto. Y luego Virginia Bengochea, la magíster Virginia Bengochea del Laboratorio TG. A continuación, vamos a tener a la doctora Mariana Bonilla con la presentación del desarrollo del kit de LAMP del Laboratorio de Biología Redox de Tripanosomátidos del Instituto Pasteur. Y por último, vamos a tener 2 presentaciones de la licenciada Mercedes Paz y de la magíster Cecilia Salazar. La primera del Laboratorio de Evolución Experimental de Virus y la segunda del Laboratorio de Genómica Microbiana, ¿sí? Que se van a centrar en el trabajo del grupo interinstitucional que se abocó al análisis genómico. ¿Ok? No sé si después, al momento de presentar, cada uno quiere corregir mi introducción, porque puedo haber estado cometiendo algún error de presentación. Bueno, entonces, para comenzar, le vamos a dar la palabra entonces a Paula, ¿no? Paula, si querés ya podés compartir pantalla y ahora te voy a dar, te voy a desmutear, a ver que no te estoy encontrando acá. Hola, ¿ahí me escuchás? Perfecto, perfecto, ya vemos la pantalla. Bueno, cuando quieras, estamos, no sé si todos, pero unos cuantos. Bueno, les voy a empezar con esta charla que se denomina Testeo Molecular del SARS-CoV-2 como herramienta de diagnóstico en el contexto de la pandemia COVID-19. Yo pertenezco al Laboratorio de Biología Molecular de Facultad de Ciencias y al Laboratorio de Evolución Experimental de Virus del Instituto Pasteur de Montevideo. Entonces, ya para comenzar con la presentación, es importante mencionar que todo lo que tuvo que ver con la pandemia de la enfermedad COVID-19 ha desafiado en forma importante al sistema de salud, principalmente en cuanto de todo el mundo, principalmente en torno a la atención, control y vigilancia de lo que eran los pacientes, pero también había un gran problema sobre los suministros en cuanto a los reactivos que eran necesarios para realizar un diagnóstico molecular del virus SARS-CoV-2. Es en este camino que ya a inicios de febrero del 2020, que comenzamos a trabajar en un laboratorio optimizando protocolos y generando el propio para poder diagnosticar este virus, teniendo en cuenta de que era muy difícil conseguir los kits comerciales que se encontraban disponibles en la primera etapa de la emergencia sanitaria. Entonces, como les decía, rápidamente nos pusimos a trabajar, incluso antes de ser detectados los primeros casos de COVID-19 en nuestro país, día que se declaró la emergencia sanitaria. Entonces, nos pusimos a trabajar ampliamente en el desarrollo de este nacional, con este gran grupo de trabajo que pueden ver en las imágenes, y en un principio comenzamos a realizar, optimizar protocolos, uno específicamente de la Universidad de Hong Kong, que era uno de los pocos métodos diagnósticos que habían sido aprobados por la Organización Mundial de la Salud para el testeo,
Este protocolo específico se basaba en detectar dos regiones distintas virales. Una es una región del gen ORF1b y otra una región del gen N, y se basaba en el empleo de sondas Taqman, ¿sí? En sondas de hidrólisis Taqman, y en formato de simplex PCR. ¿Qué quería decir esto? Que para poder determinar que una persona fuese positiva o negativa, había que realizar distintos... ¿Se me cortó? ¿O soy yo? ¿Soy solo yo que no estoy escuchando? No, yo no escucho tampoco. Bien. A ver, Paula. No sé si está Paula ahí, salió, volvió. Ahí, Sí, Paula. ahora Bien, sí. volvemos. Dame un segundito que vuelva a compartir, que se fue la conexión. Bien. Compartir. Ahora sí pueden... Sí, Perfecto. Entonces, no sé en qué fue lo que me quedé, pero les está hablando sobre el protocolo. sí, el protocolo de Hong Kong. El protocolo de Hong Kong, bien. Entonces, esta optimización... A ver, ¿para qué? A ver, ahora sí. Salir de presentación y bueno. Perdón que estoy volviendo a compartir ya que hubo un inconveniente. Compartir pantalla. Ahora creo que sí. No, verdad, no sabe. No estás en modo presentación, pero si se complica por algún motivo, puedes seguir con de esta forma, Sí. cambiándola Vamos a manualmente. saco esta parte para poder compartirlo, porque no puedo ver. ¿Viste ahí Un abajo? segundito nomás. Sí. Sacar esto porque no puedo compartir. Sí, pero no puedo pantalla completa. Pantalla completa. Ahora sí. Entonces, en un principio les estaba comentando sobre el protocolo de la Universidad de Hong Kong, que empleaba usos de sondas Taqman, y como les comentaba, que creo que fue cuando se cortó la conexión, quisimos optimizarlo para poder dejar de emplear sondas Taqman en caso de que no pudiéramos obtener este tipo de oligos, que tienden a demorar. Entonces, pasando también a la Universidad de Hong Kong y a sus protocolos, probamos tanto las dos dianas virales para la detección viral, y lo que pudimos observar que con el gen ORF1ab podíamos, como se puede ver en los gráficos, emplear tanto las ondas Taqman, que era el gold estándar, y también metodologías de Cyber Green para poder detectar el producto de PCR. Lo que se puede observar en la parte inferior es los valores de CT, tanto obtenidos por la metodología con sondas de hidrólisis y de Cyber, en donde no encontrábamos diferencias significativas. Este trabajo fue publicado oportunamente como metodología alternativa al empleo de sondas. Entonces, queríamos ir trabajando en todo lo que tenía que ver con el diseño de un kit nacional para la detección del SARS-CoV-2, partiendo de lo que partían todos los kits disponibles, o sea, de una muestra biológica, que en este caso es un hisopado nasofaringeo, pasar por el paso de extracción de ARN, y posteriormente el empleo de retrotranscripción y PCR en tiempo real.
Al momento, recuerden, estamos hablando del 2020, los kits disponibles se encontraban sobre todo en formato singleplex PCR. ¿Qué quiere decir esto? Que se requería para una determinación realizar diversas PCRs en tiempo real, lo cual reduce ampliamente la capacidad de testeo por los distintos laboratorios en un momento que testear era de suma importancia. Y nosotros lo que queríamos realizar era un kit donde pudiéramos realizar la determinación con un único ensayo en múltiplex PCR, detectar distintas regiones virales y a su vez el empleo de un control interno que para lo que tiene que ver el diagnóstico molecular es de suma importancia para poder validar los ensayos de PCR. En este camino, la múltiplex PCR que estábamos desarrollando abarcaba la detección de 2 regiones genómicas virales codificantes de la nucleoproteína del SARS-CoV-2 y a su vez el control interno. ¿Cómo podíamos hacer esta múltiplex? Mediante el empleo de distintas sondas que presentaban distintos fluoróforos para poder detectar tanto lo que es el virus, así como el control interno. Lo que vimos in silico es que la especificidad de todos los oligos empleados eran específicas para el SARS-CoV-2 y que ni siquiera amplificaban ningún otro coronavirus humano que no fuese el SARS. Así que esto era un buen dato, ya que podíamos ir trabajando con esto. Y para poner a punto la metodología, lo que necesitábamos era partir de controles positivos, y estos controles positivos los tuvimos que generar en el laboratorio. ¿Cómo fue que lo hicimos? Bueno, mediante la clonación de las regiones virales que queríamos detectar, clonarlas en un vector de expresión, para luego obtener muchos transcriptos del mismo, o sea, generar una gran cantidad, cuantificarlos, para poder calcular el número de copias que había en un determinado volumen, y realizar distintas diluciones seriadas para poner a punto la metodología, mediante la RT-PCR. Estos son los resultados que obtuvimos en una primera instancia, en la cual lo que pueden observar en la parte superior es la fluorescencia obtenida en función de los ciclos de la PCR, y abajo la linealidad de la metodología. Nosotros determinamos que la concentración más baja, donde más del 95% de las réplicas fueran positivas, era el límite de detección. Y lo que pueden observar en la tabla, que si en la PCR incorporábamos 5 copias de ARN, estas amplificaban en el 90% de las veces, mientras que si incorporábamos a una reacción 7,5 copias, se amplificaba el 100%. Quiere decir que el límite de detección era bastante bueno, en donde que se encontraba en el entorno de las 7 copias por reacción. A su vez, quisimos estudiar si se perdía sensibilidad en cuanto si hacíamos la metodología por singleplex PCR versus el multiplexado. Y acá pueden observar para todos los virus, para todas las 2 regiones virales analizadas y para el control interno, tanto en formato singleplex PCR como en multiplex PCR, los valores de CT obtenidos, en el cual no se vio diferencias significativas, así que el formato múltiplex PCR podía ser empleado perfectamente. Una vez puesto a punto todas las metodologías con estas muestras que generamos en el laboratorio, lo que debíamos hacer es validarlas con muestras clínicas, y esto fue realizado por la empresa Antegen, y Virginia Bengochea nos lo contará en un instante. Dejé de compartir. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Para que se siga viendo. Sí, ahora Una presentación. Bien, ahora sí vamos. tenemos presentación. Bien. Les pido mil disculpas. Aquí. Ahí va. Ahora bien. Después, en resumen de todo lo que tiene que ver con este kit nacional, es que partiendo de una muestra clínica, lo que había que hacerse es la extracción de ARN, luego la PCR en tiempo real, y que con el kit que formulamos en Juvelar
Instituto Pasteur y ATGEN, se realizaba la multiplex PCR en la que abarcaban las dos regiones virales que les comentaba anteriormente, a su vez de un control interno. Hasta ahora, bueno, acá pueden ver un ejemplo de empleando este kit nacional, donde pueden observar el resultado de una muestra negativa, en donde únicamente amplifica el control interno, que es lo que se observa en verde, mientras que si estamos frente a una muestra positiva, amplifica tanto los genes virales, que es el rojo, y también el control interno de detección. Entonces nos podemos preguntar cuáles son las ventajas de este kit molecular. Una de ellas es que es independiente al empleo de kits comerciales, los cuales eran difíciles de conseguir a inicios de la pandemia. Tiene una altísima sensibilidad y especificidad por SARS-CoV-2. Se puede adaptar a distintos equipos de PCR, y lo más importante, que se encuentra en formato de multiplex PCR. ¿Qué quiere decir esto? Que con una única reacción de PCR se realiza el diagnóstico de una persona. Y a su vez puede ser optimizado a las distintas variantes de SARS-CoV-2 que circulan a nivel regional. Ahora, teníamos los kits ya formulados, pero ¿cómo podíamos hacer para aumentar el testeo? Y más teniendo en cuenta de que se consiguió fuentes de financiación de la ANI, FUSEM, el Banco Interamericano del Desarrollo, para poder realizar 400.000 tests que fueron volcados de forma gratuita a la salud pública. Entonces, lo que se realizó fue la creación de una amplia red de laboratorios públicos COVID-19, que contó con una gran cantidad de voluntarios que eran tanto investigadores como estudiantes de posgrado que dejaron de lado sus investigaciones, sus estudios, para realizar el testeo molecular, que era lo que el país estaba necesitando en ese momento. Es así que, como pueden observar, en Montevideo, esta red de laboratorios públicos formaron parte el Hospital Pediátrico Pereira Rosell, el Hospital Maciel, el Hospital Pasteur, el Instituto Nacional del Cáncer, el Hospital de Clínicas y el Instituto Pasteur de Montevideo. Pero a su vez, también en Salto se sumó el Centro Universitario Litoral Norte, en el Laboratorio de Virología Molecular, a cargo de Ronda y Colina, en Tacuarembó, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, y en Rocha, el Centro Universitario Regional Este. Entonces, nos podemos preguntar cuál fue en sí este aporte en este desarrollo y la transferencia al país, y acá se puede ver un gráfico en donde se observan la cantidad de nuevos test realizados de COVID-19 en los primeros meses de la pandemia, y cerca del 40% de estos test fueron realizados en la red pública creada con los test nacionales. Y a modo de resumen de lo que fue tan solo los 3 primeros meses, desde febrero a abril, desde que comenzamos a trabajar en la generación de kits diagnósticos, la detección de los primeros casos, pero a su vez, en tan poco tiempo, los laboratorios de investigación se convirtieron en lo que tenía que ver con centros de diagnóstico para poder dar frente a la pandemia, y a su vez se creó esta red de laboratorios públicos, y ya a fines de abril ya teníamos la producción masiva de estos kits para el diagnóstico. Por último, el agradecimiento a todas las instituciones que participaron, y a su vez a todos los voluntarios, que esto es solo una pequeña muestra de todos los que se han sumado para el testeo molecular, así como también agradecer al grupo de trabajo del Laboratorio de Virología Molecular de Facultad de Ciencias, y el Laboratorio de Evolución Experimental de Virus, a cargo de Pilar Moreno y Gonzalo Moratorio. Gracias. Muy bien, Paula, muchas gracias. Entonces, pienso que lo mejor es que siga Virginia, y en todo caso, después podemos hacer algunas preguntas, o incluso que presente Mariana Bonilla y hacemos unas preguntas, todo por lo mismo, digamos, de desarrollos de kit de diagnóstico en general, ¿no? Virginia, si querés ya compartir pantalla. Bien, ¿ven ahí? Sí, perfecto. Bueno, buen día. Mi nombre es Virginia Bengochea. Trabajo en el área de desarrollo de ATGEN. Y bueno, les voy a contar un poco todas las actividades que nosotros llevamos adelante
para la adaptación del kit, del co-desarrollo del kit de detección de SARS a un formato de kit comercial. Un poco para poner en contexto de la empresa, ATGEN, como capaz que muchos ya saben, es una empresa que surgió dentro de la Facultad de Ciencias en el año 2001, con profesionales de la UDELAR, y desde los inicios se ha dedicado a el desarrollo de productos biotecnológicos, ya sea desarrollo de kits de biología molecular, o también desarrollo de productos serológicos, digamos. En ese sentido, ATGEN, previo a la pandemia, se dedicaba entonces además a brindar servicios de detección de distintos agentes, ya sean virales y otro tipo de patógenos que tienen que ver con la salud humana. En ese sentido tenemos algunos desarrollos para virus, ya sea para detección o cuantificación, y con respecto a la salud animal, principalmente desarrollo de productos serológicos, acá puse algunos ejemplos nomás, para atender problemáticas referentes a la salud animal. También ATGEN cuenta entonces con una planta de producción de proteínas recombinantes, y en ese sentido también se brinda el servicio de desarrollo, diseño y producción de proteínas para los clientes. Un poco como ya comentó Paula, entrando en el contexto de la pandemia, a fines del 2019, entonces la OMS era alertada del surgimiento de la ocurrencia de una neumonía con agente etiológico desconocido, que para mediados de enero ya estaba identificado como un beta-coronavirus, y que se le denominó SARS-CoV-2. Y en ese contexto, a mediados de enero, la OMS ya se disponía de las secuencias de este virus que estaba circulando, que empezó a propagarse de forma rápida, y la OMS publica, como ya mencionó también la compañera, unos protocolos autorizados, varios protocolos de diferentes instituciones a nivel mundial, que estaban autorizados por la OMS para poder ser implementados en cada uno de los países, y de esa manera avanzar de forma más rápida en el diagnóstico del virus. En ese sentido, nosotros a mediados de enero, por ahí, empezamos también a trabajar en la implementación del diagnóstico del virus en nuestro laboratorio, seleccionando algunos de esos protocolos que estaban autorizados, y empezamos entonces a hacer la puesta a punto de los protocolos en nuestro laboratorio, de forma tal que cuando llegó el 13 de marzo, nosotros ya teníamos disponible el servicio para poder diagnosticar. Junto con eso, entonces, enseguida luego hicimos la unión de fuerzas con el Instituto Pasteur y la UDELAR, con el co-desarrollo del kit, con lo que ellos ya venían trabajando también, y es que surge, y con financiación entonces del BID, de la ANI, es que surge y FOSEM, surge la posibilidad de nuestro país de poder desarrollar un kit nacional de forma tal de tener independencia en cuanto a los kits comerciales que existían en el mundo. Bien. Para eso nosotros entonces lo que hicimos en este co-desarrollo fue la adaptación de este kit que se estaba formando a kit comercial. ATGEN tiene mucha experiencia en este tema, fabrica habitualmente kits de biología molecular todo el tiempo, y además cuenta con las instalaciones y las habilitaciones necesarias y acreditadas para poder llevar adelante esta tarea, así como también la experiencia con el personal técnico y el trabajo bajo GMP. ¿Cuáles son entonces los atributos que nosotros evaluamos del kit cuando lo transformamos en un kit comercial? Fueron varios, acá menciono entonces algunos de los que voy a mencionar ahora más adelante. En primer lugar, la formulación, fue de lo primero que abordamos, en función de los avances que ya habían realizado los compañeros. Nosotros hicimos una validación clínica, además también hicimos sensibilidad, especificidad y reactividad cruzada. Hicimos ensayos de estabilidad en tiempo real y estabilidad acelerada, y para poder determinar entonces las formas de conservación, los vencimientos, y todos estos pasos que nos permitieron entonces realizar el registro de este kit ante el Ministerio de Salud Pública. Con respecto a la formulación, nosotros a la hora de pensar en un kit que fuera comercial, teníamos que pensar en qué formulación nos iba a permitir tener un producto final que fuera estable en el tiempo, que fuera robusto, que fuera reproducible en cuanto a los ensayos intra e interlaboratorio, y que además que fuera robusto en el tiempo, en la aplicación en todo el país, que era el objetivo, y versátil en el sentido de que se pudiera
que se pudiera adaptar a todos los escenarios que íbamos a tener en el país en cuanto a la, por ejemplo, diversidad de equipos de real time. A su vez, la formulación también está finamente, digamos, adaptada de forma tal que sea estable, que las enzimas sean estables en el tiempo, y entonces hay agregado de diferentes aditivos y ensayos que nos permiten evaluar la estabilidad y el desempeño entonces de la formulación final a lo largo del tiempo con diferentes concentraciones de conservantes y aditivos que mejoran entonces la performance de la PCR. Bien. Después que nosotros teníamos entonces la formulación candidata final, empezamos a hacer la validación clínica. Para esto nosotros pasamos más de 150 muestras con un estatus conocido para SARS-CoV-2, y lo hicimos enfrentándolo con el kit del CDC de Estados Unidos, en el cual tuvimos 100% de concordancia con los resultados para cada una de las muestras que fueron ensayadas. También hicimos análisis in sílico de inclusividad. Para esto se analizaron más de 100.000 secuencias disponibles en ese momento que hicimos el análisis, disponibles en las bases de datos, y también se hicieron ensayos de especificidad en conjunto también, como hicieron los compañeros del Instituto Pasteur y Laudelar, de los oligos y las ondas por separados, independientes, y encontramos la complementariedad. No se encontró complementariedad en ninguno de los targets, principalmente en los coronavirus relacionados. Además, nosotros también hicimos ensayos de especificidad y reacción cruzadas con paneles comerciales que tenían, que poseían virus, partículas virales de diferentes familias virales, así como también otros patógenos que no eran virales, y los enfrentamos también a muestras positivas para otros patógenos que nosotros teníamos disponibles en el laboratorio. Y ahí también le hicimos a la formulación final ensayos de sensibilidad clínica, ensayos de sensibilidad analítica con un control comercial que adquirimos, y para eso entonces pudimos determinar el límite de detección de acuerdo a los protocolos de la FDA, que son los mismos pasos que mencionó Paula, y llegamos entonces, veíamos que no había afectación entonces de la sensibilidad ni del límite de detección. Con respecto a la estabilidad, nosotros realizamos estudios de estabilidad en tiempo real, estabilidad a 4 grados, a temperatura ambiente, y a menos 20, que es la temperatura a la que se conserva el kit, y además hicimos estudios de estabilidad acelerada a 30 grados durante 15 días. Para eso nosotros poníamos entonces el kit en la estufa a 30 grados, y muestras negativas, muestras conocidas, puntos de los estándar, y así también como el control positivo del kit, y lo evaluamos al tiempo 0, evaluamos el desempeño al día 4, al día 7, al día 10 y al día 15, y bueno, y hasta ahí analizamos porque nos parecía que 15 días a 30 grados era una temperatura bastante estresante para el kit, y no encontramos entonces afectación en cuanto a los resultados obtenidos en las estabilidades de las muestras que fueron analizadas. Lo mismo entonces hicimos para los tiempos de estabilidad a 4 grados, a temperatura y a menos 20. Además, también le hacemos controles de estabilidad cada 6 meses, y posterior al vencimiento, 6 meses posterior al vencimiento, les hacemos controles de estabilidad a cada uno de los lotes que han sido fabricados por nosotros. No solamente se evalúa entonces, cuando evaluamos la estabilidad, también evaluamos el desempeño y los parámetros de linealidad de la PCR, usando una curva estándar, y muestras entonces de estatus conocido para COVID. ¿Cuáles son los desafíos a los que nos enfrentamos durante la producción de los kits? Fueron, en primer lugar, tener algún lote rechazado. Eso era un desafío importante para nosotros porque podía implicar, en el medio de la emergencia sanitaria era difícil tener un lote rechazado porque estábamos produciendo todo el tiempo para poder cubrir las necesidades del país. Por suerte no tuvimos ningún lote rechazado durante todo el tiempo que estuvimos produciendo el kit para la emergencia sanitaria. La disponibilidad de insumos, que también era una situación difícil, porque muchos de los insumos que se adquieren a nivel exterior, o sea, internacional, muchas veces podían demorar sus tiempos por el estrés que tenían entonces los fabricantes de insumos a nivel mundial, y eso era algo que teníamos que tener teníamos que tener previsto bien para no tener nunca una faltante en cuanto a ninguno de los insumos que usábamos para el kit, y poder cumplir en tiempo y forma con las entregas estipuladas. Y por suerte, bueno, lo pudimos manejar bien. A veces
más de un proveedor podía ser el que se lo estuviera comprando o lo que fuera, para que nos estuviera proveyendo para poder cubrir con las necesidades. Y después, el otro desafío era la evolución del virus en tiempo real que pudimos observar a lo largo de la emergencia sanitaria, que también nos llevaba a un monitoreo constante del kit para saber que no estábamos teniendo ningún escape respecto a las variantes que venían surgiendo. Bueno, creo que por ahí. Muy bien, Virginia, muchas gracias. Si les parece bien, le damos entrada a la presentación de Mariana Bonilla y después hacemos un espacio para preguntas sobre estos desarrollos. Ahí te... Bien. ¿Se ve ahí? Ahí te estamos viendo, sí. Un segundo. Ahí va. Ahí va. Bien. Bueno, buenos días. El trabajo que les voy a mostrar hoy es sobre la detección de SARS-CoV-2 por LAMP colorimétrico. Básicamente lo que les voy a mostrar es cómo pusimos a punto esta técnica, cómo se terminó generando un kit y cómo terminamos después transfiriendo, digamos, la experiencia que habíamos ganado al uso del kit por parte de hospitales. Ese trabajo se hizo en el Laboratorio de Biología de Gusanos, que es una unidad mixta del Instituto Pasteur de Montevideo y la Universidad de la República. Bien. Ahí va. Bueno, LAMP viene del inglés, es Loop Mediated Isothermal Amplification, o en español, amplificación isotómica mediada por bucle. En esta técnica se logra la amplificación de secuencias específicas de ADN en condiciones isotérmicas, o sea, a una misma temperatura, empleando una ADN polimerasa que tiene actividad de desplazamiento de hebra y 4 cebadores específicos. Fue descrita por primera vez por Notomi en 2000, luego aplicada a partir de ese momento a la detección de material genético de distintos patógenos. En 2004 fue usada para el diagnóstico de SARS-CoV-1. Desde 2019 varios grupos se pusieron a trabajar en utilizarla para detectar SARS-CoV-2, y de hecho surgieron kits en varios países disponibles en el mercado para detección de SARS-CoV-2 por RT-LAMP. ¿Cómo funciona esta técnica? Bueno, tenemos una ADN polimerasa que tiene actividad de desplazamiento de hebra. Entonces lo que esta ADN polimerasa permite es que eso que se logra en las PCRs habituales, teniendo un paso de alta temperatura, en este caso la polimerasa es capaz de ir desplazando la hebra original en la medida que va sintetizando la nueva hebra, y por lo tanto pueden ocurrir tanto la polimerización como la desnaturalización del ADN a una misma temperatura. A su vez, se usan 2 pares de cebadores principales, voy a decir cebadores o primers indistintamente, que son los que permiten la formación de unas estructuras de tallo bucle o estructura en forma de pesa, que son del tipo de las que se muestran acá. Y acá, para presentarles cómo son esos primers, tenemos, bueno, el esquema muestra las 2 hebras de ADN, y tenemos estos primers que van a hibridar con 6 regiones distintas del fragmento a amplificar. Tenemos primers externos, F3 y D3 por forward y backward, que amplifican, ellos hibridan, son como los primers comunes de cualquier PCR, hibridan en los extremos del fragmento a amplificar, permiten amplificar todo ese fragmento, y después tenemos primers internos, que como dice su nombre, hibridan por dentro de los primers externos, se llaman FIP y VIP, Forward Inner Primer y Backward Inner Primer, que son especiales y tienen 2 regiones. La región 3' se va a usar para que hibriden y amplifiquen, la región 5' ya van a ver para qué sirve. Esos primers son los que permiten que se arme luego el loop, el bucle. Entonces, ¿cómo funcionan estos primers? ¿Cómo es que se genera la estructura de bucle y luego continúa la amplificación? Bueno, en primer lugar, el primer interno con su extremo 3' va a generar una nueva cadena.
Segundo paso, el primer externo va a hibridar upstream en 5', y la polimerasa esta que tiene actividad de desplazamiento de hebra va a desplazar justamente la hebra anterior, ¿no? La que generó el fragmento interno. Una vez que la primera cadena está libre, van a quedar dos segmentos autocomplementarios libres que son los que van a permitir la formación del bucle. Con los primers backwards, actuando de la misma manera que acabamos de mencionar, se va a terminar formando una estructura como la que se muestra acá abajo. Disculpen que me tengo que correr el cartel que me está tapando. Y entonces vamos a terminar teniendo esa estructura de tallo bucle o en forma de pesa, que es la semilla para la amplificación y es la que le da el gran poder de amplificación al LAMP. Lo que tiene de particular, y se forma también les mostré cómo funciona sobre una hebra, ¿no? Funcionando sobre la otra hebra se forma también una estructura similar, digamos, de tallo bucle. Y lo que tienen de particular estas estructuras de tallo bucle es que tienen varios puntos donde pueden empezar a formarse nuevas moléculas de ADN, ¿no? Porque por un lado tenemos extremos 3' libres que le permiten a esa hebra actuar a su vez como molde y cebador para la generación de nuevas moléculas, y a su vez siguen teniendo los sitios de hibridación de los primers internos. Y se pueden entonces generar nuevas hebras como se muestra aquí, o como se muestra aquí. Eso es lo que permite que en un corto tiempo, y de todas estas formas combinadas, generen un montón de moléculas de ADN, y no solo eso, sino además el resto de los productos, ¿no? Pirofosfato, protones, como vamos a ver ahora. Entonces, solamente mencionar acá que además del LAMP, además del paso del LAMP, como el genoma viral, en este caso es ARN, necesitamos un paso de retrotranscripción, entonces para el caso de SARS-CoV-2 hacemos RT-LAMP. Bueno, ¿en qué consistió el proyecto de trabajo? El objetivo fue poner a punto esa técnica, ponerla a funcionar en Uruguay para la detección de SARS-CoV-2. Hasta ese momento, según nosotros sabíamos, nadie estaba usando RT-LAMP para diagnóstico, y menos para SARS-CoV-2. Entonces, lo que vamos a estar usando es, como ya les mencioné, vamos a tener un mix de reacción de RT-LAMP que va a necesitar una transcriptasa reversa, una ADN polimerasa con desplazamiento de hebra, y los cebadores que les mencioné. En particular necesitamos, por un lado, cebadores para amplificar SARS-CoV-2. Esto lo tomamos de bibliografía, terminamos trabajando con una combinación de cebadores para ORF1A, para fragmentos, ¿no? De ORF1A, N y E, 3 genes del virus. Y a su vez necesitamos tener un control interno, como ya explicaron las compañeras, que permita tener una idea de la calidad de la muestra y ver que todo esté funcionando bien. También basados en bibliografía, terminamos usando una combinación de primers de cebadores para 2 genes humanos. Lo que restaba por decidir era qué método de detección usar, y en este caso, dada la potencia que les acabo de mencionar que tiene LAMP, la potencia que tiene de amplificación, eso permite usar un colorante. A ver, una de las cosas que podemos detectar es el aumento de la concentración de protones, o sea, la disminución en el pH. ¿Eso por qué ocurre? Porque cada vez que se adiciona un nucleótido a la cadena en crecimiento, se libera un protón. Como la acumulación es muy grande y rápida, se puede ver ese cambio de pH en un corto tiempo. Lo que hicimos fue usar rojo fenol, que a pH básico, pH 8, inicial de la reacción, 8,8, inicial de la reacción, tiene color rosado, y que vira a amarillo en la medida que baja el pH y transcurre la reacción, que llega a más o menos un pH de 6, 6,5. Este método de detección es barato, tiene la ventaja de que se puede ver el resultado a ojo desnudo, sin usar un equipamiento sofisticado, sin entrenamiento en usar un equipamiento sofisticado. También, que es claro, es tipo blanco-negro, o sea, no hay dudas, y el cambio es rápido, en el transcurso de 30 minutos se ve este cambio, cuando hay molde, ¿no? Entonces, el mix de reacción de RT-LAMP, ahora para decirlo completo, necesito una transcriptasa reversa, una polimerasa con desplazamiento de hebra, los cebadores y el rojo fenol. A eso se le agregan la muestra y los controles, se incuban durante 30 minutos a 65 grados, que es la temperatura a la que actúa la polimerasa, y si hay molde, vamos a ver este cambio de color. ¿Cómo se diseña el ensayo? ¿Qué controles se precisan? Bueno, en primer lugar, como recién les mencioné, vamos a tener 2 tipos de mixes. Uno que va a tener primers para el control interno, y otro que va a tener primers para la amplificación de SARS-CoV-2.
Para las muestras necesitamos uno de cada uno de ellos. Uno para el control interno. A ver, en este esquema se muestran los tubos que tienen los primers para amplificar humano, en naranja, con la etiquetita naranja, y los que van a amplificar los genes de SARS-CoV-2 con la etiquetita en celeste. Entonces, para cada muestra, si en este esquema tenemos dos muestras, que pensamos una va a ser negativa y otra positiva, necesitamos para cada una de ellas un control interno y un tubo de SARS-CoV-2. A su vez, necesitamos asegurarnos que cuando no hay molde, nada amplifique. Entonces necesitamos un control donde no agreguemos molde, que obviamente necesita tener los primers de SARS-CoV-2, y un control positivo, donde nos aseguremos que si hay molde, el ensayo está funcionando y lo amplifica. Entonces todos esos tubos los incubamos durante 30 minutos a 65 grados, y si todo funciona bien, deberíamos ver el resultado que se muestra acá. Primero, para validar el ensayo, necesitamos ver que el control sin molde de rosado, o sea, que no haya amplificación, que sea negativo, que el control positivo haya virado. Me olvidé decirles, este control positivo lo que tiene, lo que se agrega, es una solución que contiene el material genético del virus. Se ve que no, por las dudas no estoy cargando. Perdón, disculpen. Y entonces, si todo anduvo bien, entonces decía, negativo el control sin molde, control positivo de amarillo, y las muestras, lo primero que tenemos que ver es que el control interno haya amplificado, que den amarillo en cada caso. Si la muestra es negativa, el tubo para SARS-CoV-2 debería quedar rosado, si es positiva, debería quedar amarillo. Y debajo lo que se muestra es un caso real de un diseño de este tipo, ¿no? El control sin molde no amplificó, el control positivo sí amplificó y por lo tanto da amarillo, los controles internos de ambas muestras dan amarillo, la muestra negativa da rosado, para SARS-CoV-2 la muestra positiva da amarillo. El paso siguiente fue de la misma manera que comentó Paula para el kit de PCR, determinar el límite de detección analítico de la técnica. Para eso lo que utilizamos fue una mezcla de RNA transcripto in vitro con fragmentos de los genes N, E y ORF1A, que son los que estamos amplificando, y lo primero que hicimos fue barrer, hacer una titulación y ver más o menos dónde estaba el punto de corte. Acá les muestro dos repeticiones del mismo experimento, donde tenemos por un lado el control sin molde, y por otro lado una serie de tubos donde vamos aumentando la cantidad de copias de cada uno de los fragmentos. Cada uno de esos tubos tiene copias de los 3 fragmentos a la vez. O sea, el tubo que dice 50 tiene 50 copias de EN, 50 copias de ORF1A y 50 copias de E. Y acá ya lo que se veía era que entre 50 y 100 el ensayo empezaba a fallar, digamos. Entonces lo que hicimos fue hacer 30 réplicas repartidas entre 3 operarios distintos, y vimos que cuando usábamos 50 copias, algunas de los tubos fallaban, y por lo tanto, 24 de 30 tubos fallaban, y cuando usábamos 100, 24 de 30 daban positivos, y cuando usábamos 100, 30 de 30 daban positivos, por lo cual terminamos concluyendo que el límite analítico de la técnica fueron 100 copias por reacción. El paso siguiente fue validar LAMP con muestras clínicas. Entonces, lo que se hizo fue tomar un conjunto de muestras de hisopado nasofaríngeo, hacer la inactivación y extracción de ARN, y comparar en paralelo RT-tail y RT-qPCR, que es la técnica de referencia. Entonces, ¿qué muestra es positiva? Según RT-qPCR, en el Instituto Pasteur de Montevideo, una muestra se considera positiva si el CT es menor o igual a 35. Por las dudas, aunque creo que no es necesario, el CT es el ciclo donde la PCR comienza a dar amplificación exponencial, es decir, a menor CT, mayor carga viral y viceversa. Cuanto mayor, este es el CT porque la carga viral es menor. Bueno, y acá se muestra un ejemplo de una de estas muestras que se testeó, una muestra que tiene un CT por debajo de 35, que es positiva para RT-qPCR, positiva para LAMP, una que no fue detectada por RT-qPCR, es negativa para LAMP. En un siguiente paso, se verificó la sensibilidad y especificidad clínica, ¿no? Bueno, está bien. Y entonces lo que hicimos fue usar un panel de 99 muestras clínicas, en donde lo que vimos fue que ninguna de las muestras negativas, o sea, las negativas, todas las negativas por RT-qPCR daban negativas por LAMP. ¿Sí? ¿Se ve? Las muestras positivas, todas las que tenían un CT hasta 31, daban positivas por LAMP. Cuando el CT aumentaba entre 31 y 33, 5
de 7 muestras dieron positivas por LAMP, o sea, nos perdíamos 2. De 33 a 35, 4 de 9 muestras daban positivas por LAMP, o sea, nos perdíamos también algunas allí. Por lo tanto, lo que terminamos concluyendo es que el LAMP es menos sensible que la qPCR, pero detecta la mayor parte de los casos positivos, y sobre todo lo más importante, que detecta todos los casos donde hay mayor carga viral. Más carga viral, que son los más importantes porque son los donde la efectividad es más alta. Bien, ahora sí verificamos la especificidad in silico. Por un lado, ver que no amplificábamos material genético de otros virus, o sea, testeamos por in silico que los primers para SARS-CoV-2 que estábamos usando no pegaban con otros virus y que no vamos a estar amplificando específicamente otros virus, y este era el caso, lo verificamos. Y a su vez, cada vez que fueron saliendo secuencias de variantes, en Uruguay fuimos testeando que los primers siguieran pegando bien y que por lo tanto amplificaran, y ese era el caso. Y a su vez lo probamos sobre la propia reacción de LAMP. Cada vez que salieron muestras, conseguimos muestras de las distintas variantes, P1, Delta, Omicron, y las fuimos probando en la reacción de LAMP, y con todas ellas LAMP siguió funcionando. Entonces, en un siguiente paso, se presentaron todos estos resultados al Ministerio de Salud Pública, y después de seguir el procedimiento adecuado, se aprobó LAMP para uso en diagnóstico, y se generó un kit SARS-CoV-2 producido, se hizo un llamado a empresas interesadas en desarrollar el kit, el cual fue adjudicado a TGen, y entonces se llegó a generar, fruto del esfuerzo conjunto de Pasteur, a TGen, Universidad de la República y con fondos de FOSEM, un kit uruguayo de LAMP, que es el que se muestra en la foto. Simplemente para que vean que esto es muy sencillo, ¿qué otros materiales se precisan aparte del kit? Tener kit con filtro, una P10, una minífuga, un termobloque y un freezer de -20. ¿Y qué etapas implica un ensayo de LAMP colorimétrico? Bueno, en primer lugar tenemos que tener el hisopado nasofaríngeo, se necesita hacer la inactivación, extracción del ARN, que eso dependiendo del kit y la cantidad de muestras puede llegar hasta 45 minutos. Después tenemos que cargar esas muestras de ARN en el reactivo de LAMP, dependiendo de la cantidad de muestras llevará más o menos unos 15 minutos, un poquito más. Tenemos que incubarlas 30 minutos a 65 grados, luego visualizar los resultados, previa validación, mirando los controles correspondientes, como ya les explicamos, y luego tenemos que informar los resultados. Bien, y acá les queríamos contar a su vez lo que fue la experiencia de transferir todo lo que habíamos aprendido, digamos, para que se pudiera empezar a usar en los hospitales el kit. Entonces, para contarles brevemente qué consistió esto, se hicieron entrenamientos, donde se hicieron al menos 3 visitas a cada uno de esos laboratorios, para poner en funcionamiento los equipos, en algunos casos, porque algunos ni siquiera tenían los equipos en ese momento, para organizar bien las áreas de trabajo, que eso es muy importante en lab, y además se los acompañó, bueno, se los entrenó en el uso del kit, y se los acompañó durante el inicio de su uso, o sea, siempre estábamos disponibles para contestarles las dudas que pudieran surgir. Se entrenaban un máximo de 3 personas a la vez, y a su vez se les entregó material escrito y videos para que pudieran seguirse entrenando. Entonces, el primer lugar donde se hizo entrenamiento fue en el hospital de Tacuarembó, en noviembre de 2020. En este hospital no había equipo de PCR, y por lo tanto, para poder tomar una decisión, ellos necesitaban recurrir a PCR hecha fuera, digamos. Tenerla les permitió ser independientes en la toma de decisión, por lo menos para los pacientes más importantes, que fueron los pacientes críticos, ¿no? Igual después esas muestras fueron chequeadas por PCR, y en todos los casos fueron consistentes, los resultados fueron consistentes con el de LAMP. Otro de los hospitales que se entrenó fue el Hospital Español, y acá quiero destacar que, de hecho, me parece como muy importante, de hecho, LAMP en este momento es el método de diagnóstico de biología molecular que el hospital, con el que el hospital cuenta, y han podido ser como autónomos, ¿no? En la toma de decisión. Se hace LAMP en el hospital, se procesan unas 40 muestras por día, y se capacitaron 7 personas. El caso del Hospital de Rocha es similar al del Hospital Español, o sea, LAMP les ha permitido contar con es el único método de diagnóstico de biología molecular con el que cuenta el hospital, perdón, se me pasó, y ahí se capacitaron 3 personas, procesan unas 20 muestras por semana. Otro hospital donde se hizo el entrenamiento fue el Hospital Maciel,
En este caso lo que se hizo fue una evaluación comparativa de muestras de hisopado nasofaríngeo tomadas al azar en el hospital durante un periodo de uno o 2 meses, y se siguieron para los resultados, y les pasó lo mismo que nosotros habíamos hecho en el laboratorio. Siempre le dieron consistentes los resultados del LAMP y PCR, salvo las muestras que estuvieran en UCT por encima de 30. Bueno, y uno de los últimos hospitales en donde se realizó la capacitación fue el Hospital de Salto. Se capacitaron 3 personas. Bueno, muchas gracias. Este es el equipo de trabajo, y bueno, los agradecimientos y las agencias financiadoras. Bueno, muy bien, Mariana, muchas gracias. Muy interesantes las presentaciones. No sé si alguien quiere hacer preguntas en este momento. Levante la mano. O la haga por chat. Bien, si no, pasamos a la siguiente presentación de la licenciada Mercedes Paz. Y vayan pensando preguntas, porque si no, estamos muy aburridos. Estoy compartiendo pantalla. A ver, licenciada. Hola a todos. Bueno, hay alguien que estaba compartiendo pantalla y no me deja por ahora, pero ya cuando pueda Quedó Mariana con la empezar pantalla. con la presentación. Devolvé la pantalla, Mariana. Ahí está. Ven, Sí, estamos viendo. Bueno, en presentación. ahora ahí, perfecto. Bueno, hola a todos. Ahora les voy a hablar de lo que fue la vigilancia genómica de SARS-CoV-2 en Uruguay, y básicamente por parte del grupo de trabajo interinstitucional, cómo se formó, cómo fue que funcionó, y bueno, algunos de los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Bueno, para comenzar, explicarles cómo fue qué fue lo que impulsó la implementación de este grupo de trabajo, volver un poco a los inicios de la pandemia, donde Uruguay tuvo la suerte que se caracterizó por todo el comienzo de la pandemia del año 2020, por un buen manejo de esta pandemia, porque no se registró un alto número de casos diarios, ni muertes, ni un alto número de muertes, pero que bueno, eso lamentablemente se perdió al final del 2020, al comienzo del 2021, donde se empezó a ver un aumento exponencial de los casos. Y bueno, por otro lado, también para finales del 2020 se comenzó a ver, a evidenciar la emergencia de nuevas variantes en el mundo, que ahora las conocemos como variantes de preocupación, donde, bueno, esto fue realmente una alerta, no solo para los científicos que ya estaban interesados en seguir la evolución del virus desde un comienzo, pero sino también para las autoridades a cargo de la salud global. Y bueno, entonces fue en febrero de 2021 donde empezamos desde el Instituto Pasteur a pensar en la elaboración de este grupo de trabajo interinstitucional, y a conectar estas instituciones que iban a estar a cargo de la recolección de muestras, de desarrollo de metodologías, y iban a proveer de la infraestructura para procesar todas estas muestras, a pensar cómo se iba a vincular estas muestras con los metadatos para poder hacer análisis bioinformáticos, y cómo y a dónde se iban a reportar los resultados obtenidos. ¿Cómo es la organización del grupo? Básicamente tiene 3 pilares fundamentales, que están los laboratorios de diagnóstico, que están a cargo de la separación
y el envío de muestras de SARS-CoV-2 que van a ser analizadas, donde forman parte de la Universidad de la República, el Laboratorio de Virología Molecular de CENUR Salto, el Laboratorio de Ecología Microbiana en el CURE en Rocha, en el Instituto Pasteur está el Laboratorio de Diagnóstico Molecular, perdón, y los laboratorios privados del Sanatorio Americano y ATG. El segundo pilar es todo lo que tiene que ver con el procesamiento de las muestras. Una vez que las recibimos, las procesamos y hacemos todo lo que es el análisis bioinformático, la elaboración de informes y la investigación, y esto está a cargo de los laboratorios del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República, que son el Centro de Investigación en Vigilancia Epidemiológica, el Laboratorio de Evolución Experimental del Virus, y el LBM, el Laboratorio de Virología Molecular de la Universidad de la República, el Laboratorio de Genómica Microbiana y la Unidad de Bioinformática para realizar todos los análisis evolutivos. Luego, la tercer pata, pilar, formaron parte los doctores Julio Medina y Henry Albornoz en representación del Ministerio de Salud Pública. El flujo de trabajo, ¿cómo fue? De los hospitales nacionales, públicos y privados, todos los casos sospechosos eran diagnosticados en los centros de diagnóstico, los laboratorios, que separaban los ARN positivos de SARS-CoV-2 que eran enviados al Centro de Innovación en Vigilancia Epidemiológica en el Instituto Pasteur, donde, bueno, por un lado, todas las muestras recibidas son analizadas por una multiplex PCR que nos permite distinguir a las variantes de preocupación, mutaciones que tienen estas variantes, y luego un subset de esas muestras son analizadas por secuenciación, donde nos permite asignar los linajes de estas muestras. Bueno, yendo al procesamiento de las muestras, cómo es que funciona esta multiplex RT-qPCR para detectar las variantes de preocupación. Básicamente, estas variantes presentan unas mutaciones que son de lesiones en ciertas regiones de los genes que están representados acá, ORF1AB, Spike, la deleción de los aminoácidos en la posición 69-70, y bueno, en Spike en la posición 156 y 157 en el caso de Delta. Entonces, ¿cómo fue que se pensó la estrategia para detectar estas variantes? En primer lugar, se utilizan en sondas que están marcadas con fluoróforo, que hibridan perfectamente en el genoma de referencia, que es el genoma que circulaba a los comienzos de la pandemia, donde al estar presentes las variantes con estas deleciones, estas sondas no pueden hibridar en donde está la mutación, por lo que se pierde la señal acá en el resultado cuando está la presencia de estas variantes. Para el caso de Delta, que vemos que presentaba para las primeras dos mutaciones un patrón igual al del genoma de referencia, se desarrolló otra PCR para distinguir a la mutación en Spike de 156-157, que es característica de Delta, por lo que nos permitió estimar la prevalencia de esta variante. Bueno, pasando a lo que es la secuenciación genómica, lo hacemos por nanopore, donde se determina el genoma completo del virus. El primer paso para esto es a partir del ARN, el mismo que se usa para analizar por PCR. Primero se hace una retrotranscripción de la muestra para tener el ADN.
donde luego este ADN va a ser amplificado por 2 sets de PCR que cubren todo el genoma para justamente asegurarnos una cobertura completa de toda la secuencia, donde luego estas PCRs se mezclan en un mismo tubo de reacción para cada muestra, para luego adicionarle barcodes, que es una especie de código nada más con una secuencia conocida de nucleótidos que nos permite juntar a todas las muestras en una misma librería de secuenciación. Bueno, esto luego se carga en el secuenciador, donde luego se analizan los datos. Yendo a los resultados, hasta el momento llevamos unas 13.000 muestras procesadas por PCR, y de esas 13.000, unas 3.500 analizamos por secuenciación. Esto nos ha permitido, en primera instancia, monitorear la dinámica de la evolución del virus. Acá vemos en el gráfico, desde noviembre del 2020 y enero 2021 hasta junio del pasado mes, cómo fue la prevalencia, el porcentaje de cada linaje por mes. Y vimos que al comienzo de lo que fue el trabajo de este grupo, los linajes que circularon entre enero y febrero de 2021 fueron el linaje B1128 y algunos sublinajes como P6 y P7, donde luego en febrero evidenciamos el ingreso de la variante de preocupación gamma al país, que se estableció como la variante prevalente hasta junio de 2021, donde evidenciamos el ingreso de Delta para julio, luego de las vacaciones de invierno, donde se abrieron las fronteras, y en diciembre se evidenció la entrada de Omicron, que rápidamente desplazó a Delta, y bueno, ahora se ve que es la variante prevalente junto con sublinajes de esta variante. Yendo más en detalle a lo que son todos los resultados desde el comienzo, de noviembre a diciembre, como les comenté, hubo una mayor circulación de este sublinaje, pero luego se comenzó a observar la circulación de un sublinaje de esta variante, que luego se le asignó como variante P6 y que salió en las noticias como la variante uruguaya, donde bueno, estimamos que emergió en noviembre de 2021, que fue la variante prevalente durante enero de 2021. Esta variante se caracteriza por unas mutaciones, sustituciones aminoácidicas, que están cerca del dominio de corte por la proteasa furina, y que, bueno, se piensa que puede tener un rol en un aumento de infectividad de esta variante, que puede incrementar la transmisibilidad. Bueno, para febrero de 2021 se reportó el ingreso de la variante gamma, donde este gráfico se ve básicamente que el ingreso se dio, acá está marcado, resaltado en gris, cuando había un aumento de la movilidad, el cual se ve acá el índice representado en negro, donde se dio la entrada al mismo tiempo donde se vio un aumento de movilidad, que se piensa que, bueno, que llevó a la primera ola de COVID en Uruguay. Esta introducción de gamma, el análisis filogenético, se vio que
fue a través de 12 introducciones independientes, que se puede ver acá en el árbol, ya que las secuencias uruguayas detectadas en Uruguay están marcadas acá en rosado y están dispersas en lo que es el árbol filogenético. Para julio de 2021, disculpen, luego de la reapertura de la frontera aérea, se reportó la introducción de 3 variantes de preocupación, alfa, beta y delta, donde, bueno, delta fue la que rápidamente desplazó a gamma y fue la única capaz de instalarse y llegar a del 100% de los casos que analizábamos eran de la variante delta. Y bueno, básicamente para contarles de dónde provenían esas muestras, beta la detectamos de barcos pesqueros que provenían de muestras de gente positiva de barcos pesqueros de Asia. Luego, delta básicamente de todos los continentes, alfa, lambda, mu y gamma, mayormente de Argentina, Brasil y Paraguay. Bueno, ya para diciembre de 2021 detectamos el ingreso de Omicron de su linaje BA1. En febrero de 2022 detectamos casos ya de la variante BA2. En mayo del 2022 del sublinaje de 2.1.12, que fue causante de un aumento significativo, mayormente en Estados Unidos, y bueno, también ahora está circulando los sublinajes BA4 y BA5, que también se ven en el mundo, que son los más prevalentes hasta ahora. Bueno, y como comentarios, disculpen, estoy un poco mal de la garganta. Para terminar, bueno, remarcar que se logró crear este grupo de trabajo multidisciplinario y bueno, generar esta alianza de grupos con diferentes conocimientos, expertices, con un fin común, y que también se logró trabajar en conjunto con las autoridades sanitarias para brindar información sobre la evolución del virus en Uruguay. Y bueno, se proporcionó experiencia y recursos para la secuenciación genómica en el país, se pudo hacer análisis bioinformáticos y poner a punto una PCR que nos permitió estimar la prevalencia de las VOX de una forma fiable, y bueno, que se ayudó también en la toma de decisiones para un mejor manejo de la pandemia, y que está basado en evidencia científica que fue producida en el país y no hubo que esperar a mandar a analizar muestras al exterior y bueno, tener que tener un delay por la espera de los resultados. Bueno, para terminar, agradecer nuevamente a todos los miembros de este grupo de trabajo interinstitucional, que cada uno aportó de manera significativa para que esto salga adelante, y bueno, en especial al grupo de trabajo del Laboratorio Experimental de Virus y del Laboratorio de Virología Molecular, que bueno, están día a día, y a la financiación. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy interesante, Mercedes. Si les parece bien, entonces seguimos con la próxima presentación de la magíster Cecilia Salazar. Cecilia, andas por ahí, ahí estás. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Tenés Estoy ahí acá, para compartir pantalla? estoy buscando. Un momentito. Es un botón verde fluorescente.
Sí. A ver. ¿Ven ahí? Perfecto. A ver, ahora. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Cecilia Salazar. Soy estudiante de doctorado del Laboratorio de Genómica Microbiana del Instituto Pasteur. Y bueno, me voy a solapar un poquito con Mercedes en lo que les voy a contar, pero básicamente mi idea era contarles un poco de los resultados que hemos estado obteniendo dentro del grupo GTI de Vigilancia Genómica, con especial énfasis en las variantes de preocupación que estuvieron, que fueron protagonistas en el 2021, que fueron gamma y delta. Y bueno, Mercedes ya les contó un poquito del flujo de trabajo que tenemos en el GTI, pero rápidamente, todas las muestras positivas que llegan al laboratorio son primero relevadas mediante un ensayo de qPCR que permite determinar cuál es la variante más probable a la que pertenecen esas muestras. Luego, a partir de esos datos, se selecciona a las muestras que van a seguir para su secuenciación genómica. Esa selección se basa principalmente en datos de CT. Nosotros tratamos de secuenciar más que nada muestras con un CT menor a 25, pero han habido tiempos en que hemos secuenciado muestras con CT mayor a 30 y hemos sido exitosos. Bueno, el siguiente paso es la preparación de las bibliotecas de secuenciación. Nosotros en el laboratorio utilizamos el protocolo Midnight para la plataforma de Nanopore. Luego que tenemos los datos de secuenciación, el siguiente paso es la generación de los genomas consenso. Todo esto lo hacemos de manera automatizada, pero debemos supervisar esa automatización. En ese momento también determinamos linaje y clados y confirmamos la variante. Esto se reporta al Ministerio de Salud Pública en conjunto con los datos que obtuvimos de qPCR de variantes, y luego, bueno, estos genomas quedan disponibles para análisis posteriores. Bien, como decía también Mercedes, hemos secuenciado más de 3.500 muestras, o sea, tenemos más de 3.500 genomas. 2.500 de estos genomas están clasificados como de alta calidad, es decir, tienen una completitud mayor a 90, y fueron tomados con alta profundidad de secuenciación, o sea, más de 400 por. La mayor parte de estas secuencias corresponden a la variante gamma, delta y omicron. Acá en esta figura vemos la clasificación de NextStrain, pero básicamente las mayoritarias son esas. Luego también lo que tenemos es una distribución de estos nuevos genomas bastante despareja. En el país vemos que la mayor concentración de estos genomas se da en Montevideo, respecto a los demás departamentos del Uruguay. Y bueno, basados en la detección de variantes con genómica, podemos distinguir 4 fases principales, que también Mercedes ya les estuvo comentando un poco. La primera fase, dentro de lo que es el trabajo de GTI, podemos distinguir la fase pre-gamma, que es esta, la fase gamma, que gamma está mostrada acá en violeta. La fase gamma empieza a mediados de febrero y va hasta mediados de julio, donde empieza la fase delta, en naranja. Y actualmente estamos dentro de la fase Omicron. La fase Omicron para nosotros empezó a fines de diciembre con la primera detección de la variante en el país. Y bueno, también hablando un poquito más de lo que habló Mercedes, dentro del GTI también secuenciamos muestras del año 2020, y como verán acá, en el año 2020 el clado predominante fue el clado 20B, y en este clado 20B identificamos
un nuevo linaje, que es el linaje P6. Ese linaje P6 tiene el origen muy probable en Uruguay y emergió en noviembre del 2020. La siguiente fase corresponde a la fase gamma, y como bien decía Mercedes, este linaje fue introducido a mediados de febrero del 2020, que coincidía justamente con un aumento en la movilidad de las personas. El origen más probable es Brasil, que tiene todo sentido, y luego de estas múltiples introducciones que tuvimos dentro del periodo de febrero a abril, hubo un aumento significativo en la cantidad de casos. Si miramos un poco más extendido en el tiempo, este análisis de gamma, pudimos contabilizar hasta el momento, hasta fines del 2021, perdón, aproximadamente 28 introducciones independientes. La mayoría de ellos provienen desde Brasil, pero también tuvimos introducciones de Argentina y otros países de Sudamérica. Bien, y si miramos un poco el contexto epidemiológico, dentro de la fase gamma, lo que podemos ver es que en esta fase tuvimos un gran número de tests realizados con alto porcentaje de positividad. Llegamos al máximo tanto de muertes, hospitalizaciones y casos en general dentro del 2021. Y además dentro de la fase gamma se inició el programa de vacunación. Y si miran, en junio, cuando empiezan a descender el número de casos en general y el caso de muertes y hospitalizaciones, contábamos con casi el 50% de la población vacunada con 2 dosis. En rojo les marqué las vacaciones de julio del 2021, donde hicimos la primera detección de la variante Delta, que empieza a ser predominante a partir de ese momento. O sea, en los meses siguientes comienza a ser predominante, y para julio, ¿no?, que fue cuando empezamos con la detección de Delta, contábamos con casi 65% de la población vacunada con las 2 dosis. Lo interesante es que a pesar de la introducción de la variante Delta en ese momento, no hubo un aumento en los casos de muertes, hospitalizaciones y casos en general, a pesar de que también hubo un aumento general en la movilidad de las personas luego de ese periodo. Estimamos que Delta ingresó a fines de mayo y mediados de junio, a pesar de que la detección fue a mediados de julio. Hasta fines del 2021, o sea, hubieron múltiples introducciones de la variante Delta al país, principalmente desde Europa, pero también de otras regiones, y eso puede ser porque hubo una apertura mayor de la variante de las personas en ese momento, o sea, ya estaban abiertas las fronteras como para el turismo, y eso podría ser uno de los factores que fue bastante distinto respecto a gamma. Acá vemos un poco de cómo fue la dinámica de aparición de los distintos sublinajes de Delta, y un aspecto interesante respecto a la dinámica de Delta en el país es que nosotros también exportamos Delta, principalmente a otros países de Sudamérica y Europa, o sea, reintroducimos, o sea, a nosotros se nos introdujo desde Sudamérica y Europa Delta, pero nosotros también exportamos Delta para esas regiones. Otra de las cosas que nos interesaba saber era el impacto que había tenido el sistema de vigilancia genómica en el país. Y bueno, para eso lo que evaluamos fueron el tiempo de transmisión críptica. Nosotros le decimos tiempo de transmisión críptica a el tiempo que pasa
una variante o un linaje sin ser detectado. Entonces, para eso dividimos al país en 3 grandes regiones. La primera región, la frontera seca, la región metropolitana y luego el resto del país. Si miramos estos tiempos de transmisión crítica o circulación críptica, vemos que en la frontera hubo una disminución significativa de estas transmisiones crípticas, o sea, se disminuyó el tiempo o la capacidad de detección de esos linajes luego del inicio del trabajo del sistema de vigilancia, que fue en febrero. Acá en el panel C lo vemos un poco mejor tal vez. Acá se inicia los trabajos del GTI, y vemos que el tiempo de transmisión críptica a partir de este momento empieza a disminuir, ¿no? Lo que a nosotros nos parece sumamente positivo. Otra de las cosas que vimos es que las variantes de preocupación tienden a generar clústeres de transmisión bastante grandes, y son los primeros en ser detectados. Entonces eso también influye en la disminución del tiempo de detección. Como resumen, lo que les podemos decir es que las introducciones de SARS-CoV-2 a Uruguay fueron principalmente desde Brasil, Europa y Sudamérica. La variante Gamma vino predominantemente de Brasil, mientras que la variante Delta fue un poco más diversa, digamos. Hubieron introducciones desde Europa, Sudamérica, África, Norteamérica. Pudimos detectar todas las variantes de preocupación en el 2021, en distintas medidas, obviamente. Las que dominaron el 2021 fueron Gamma y Delta. Generamos en ese periodo más de 1200 genomas de alta calidad que van a estar disponibles a la brevedad en las bases de datos. Y bueno, nada más contarles que en este momento lo que estamos haciendo es el estudio del ingreso de Omicron al país. Como que también lo decía Mercedes, el ingreso se dio a fines del 2021, las variantes que ingresaron primero fueron BA1, luego BA2, y ahora más recientemente las variantes B4 y B5. Bueno, esto es todo. Estoy a disposición por cualquier pregunta, y les quería agradecer mucho a todo el equipo del GTI, que sin ellos hubiese sido imposible hacer todo este trabajo, y obviamente a las agencias financiadoras. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesantes presentaciones. A ver si alguno tiene alguna pregunta. Yo ya les voy haciendo una a Cecilia en particular. En el caso de P6 me llama un poco la atención, o sea, ¿surge en Uruguay o es la primera vez que se detecta en Uruguay, digamos? Porque mi interpretación es que en Uruguay en ese momento había muy pocos casos como para generar una variante propia, digamos. O sea... Sí. Bueno, con los datos disponibles que tenemos en este momento, podemos localizar el origen de P6 en Uruguay. Eso lo acepta a medida de que la gente vaya depositando más secuencias en la base de datos, ya sea de Uruguay o de la región. Se puede cambiar. P6 claro, puede cambiar. P6 es derivada de B1128. Ese linaje estuvo circulando tanto al sur de Brasil, con mucha prevalencia, como en Argentina. Entonces, bueno, hasta el momento lo que podemos decir es que su origen probable es Uruguay. Bien. Bueno, pasamos a Gustavo, que tiene alguna pregunta. No, buenísimas todas las presentaciones. Que tenía una pregunta para Mercedes o Cecilia en esto de la vigilancia genómica, que es, ustedes secuenciaron 3.500 genomas, entonces
para que esa vigilancia sea lo más efectiva se detecte lo que está circulando crípticamente rápidamente, ¿cuál es el porcentaje de cobertura que tendría que haber para que, bueno, la vigilancia esté anticipando, digamos, que la emergencia, en alguna medida el takeover, ¿no? Que una variante se lleve puesta a otra, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de personas con COVID habría que estar secuenciando para que la vigilancia funcione de forma perfecta, digamos, ¿no? No sé Bueno, si se entiende la pregunta. sí, creo que sí. Creo que de forma perfecta sería lo ideal, secuenciar todos los casos, Sí. ¿no? Claramente. No hemos determinado qué porcentaje específico de genomas tenemos que secuenciar, eso no lo hemos hecho. Lo que sí tratamos de secuenciar todas aquellas muestras que tienen un CT adecuado, y bueno, obviamente que está toda la parte de detección por qPCR, que eso también anticipa mucho la posibilidad de detección, o sea, incluso ver perfiles distintos dentro de la qPCR también es un indicativo de que, bueno, esa muestra sí tiene que ir al secuenciador sí o sí. No sé, Mercedes, si querés agregar algo. No, básicamente es eso. Creo que el porcentaje no está establecido específicamente, pero bueno, intentamos acaparar el mayor número de muestras posibles y bueno, también con el costo que tiene, ¿no? A ver, ¿cuál sería el costo-beneficio también de secuenciar todos los genomas? Porque está pasando en los países donde se secuencia a gran escala, que se tiene mucha información repetida, ¿no? O sea, muchos miles de genomas que son exactamente lo mismo. Entonces, bueno, creo que hay que hacer un estudio importante para ver cuál sería la contribución adecuada. Claro. Sí, hay como una resolución fina, hasta que si uno tiene todo, al final no es eficiente tampoco, digamos. Pero si son muy pocos, bueno, se detecta cuando ya medio que se impuso, qué sé yo, entonces como hay un balance que delicado, digamos. Lo otro que quería preguntar es si ha habido algún tipo de selección en relación a ¿cómo decir?, a contactos con los médicos, decir, bueno, esta fue la primera persona que se reinfectó. ¿Qué pasó? Estaba infectada, se volvió a infectar, capaz que acá hay algún caso particular. Entonces, si ha habido como pasó en Sudáfrica, que había comunicación. No sé por qué está sonando esto, porque yo estoy con un único micrófono. Sí, había una única, en Sudáfrica había alguien que estaba como muy arriba de la detección geográfica, digamos, y así se pescaron rápidamente variantes, ¿no? O sea, en tal región de tal ciudad aumentaron mucho los casos, secuenciaban ahí, ¿no? O sea, porque esa es otra manera, ¿no? Que implica un acoplamiento con el sistema sanitario. No sé, es como una pregunta abierta, digamos, pero ustedes secuenciaron casos particulares que hubiera como indicios de que podría haber alguna variante. Esa sería la pregunta más concreta. Perdón que un poco entreverado salió. Sí, recibimos casos de brotes, bueno, que en un momento empezamos a recibir muestras que eran como de interés para el Ministerio de Salud Pública, porque eran casos de brotes ya sea en centros de salud o en instituciones de educación, colegios, liceos. Pero bueno, nosotros detectamos que eran causados por las variantes de preocupación, o sea, las que estaban siendo mayormente, las que eran prevalentes en ese periodo. Sí. Después hubo unos estudios en el hospital, en casos de infección. Gustavo, no, yo me intervengo en realidad. Lo cierto es que siempre se trató de hacer la vigilancia lo más en tiempo real posible. Es cierto que siempre hay un pequeño atraso. Trabajamos de cerca con la gente del Ministerio de Salud Pública, sobre todo en la época del retorno de vacaciones de julio, donde las personas cuando volvían
las que eran positivas, enseguida eran remitidas al grupo de trabajo interinstitucional para poder detectar el ingreso de las variantes de preocupación, y eso se hizo bastante en tiempo real. O sea, sí intentamos trabajar lo más de cerca posible, creo que por momentos se logró bastante bien, por otros momentos fue más difícil, pero bueno, esa logística de trabajo interinstitucional también lleva un trabajo extra, además del trabajo de mesada. Creo que se logró bien, y sí, la idea era eso, que ellos ante cualquier sospecha, no ante cualquier necesidad, las muestras sean remitidas enseguida al laboratorio para el estudio. Bien, muchas gracias. Bueno, no sé si tenemos más preguntas, ya estamos sobre la hora. Andrés, yo solo una pequeña, perdón, Sí, reflexión de nada, de que quizás en este poco tiempo de la mesa se pudo mostrar en realidad todas las iniciativas que se hicieron desde los DELAR, desde el PASTER, desde ATGEN, perdón, con lo que fue la lucha contra la pandemia, y nada, de resaltar que muchos de estos trabajos, como se puede ver en la mesa, fueron liderados por mujeres jóvenes. De hecho, las 5 expositoras de esta mesa son mujeres, y me parece que está bueno resaltarlo porque ellas fueron fundamentales en todo este proceso, y bueno, que hay una mesa en un congreso de la Universidad de la República tenga de disertantes 5 mujeres, me parece que es algo que está bueno resaltarlo. Nada más. bueno, muy bien, muy bien. Me dejaste mal parado como moderador, pero bueno, está. Teníamos que poner a alguien, Andrés, te pusimos a vos. Está bien, está bien. Mariana, tenías otra pregunta. O comentario. ¿Sí? Estás muteada. Ahí. Yo tengo primero una aclaración. El trabajo del LAM no fue liderado por mí, fue liderado por Laura Romanetti, que está acá al lado. Y segundo, no, tenía una curiosidad cuando mencionaste, Cecilia, que también nosotros habíamos exportado. ¿De dónde salen esos datos? O sea, nosotros también exportamos Delta, etcétera, etcétera. Bueno, todos esos datos salen de los estudios filodinámicos, o sea, el estudio de los árboles filogenéticos datados. Entonces, cuando vos asignás fecha y lugar a los tips del árbol, vos podés asumir que hay transiciones entre esas ramas, y bueno, a partir de esas transiciones y de los lugares de sampleo, o sea, de todo el dataset, vos disponés del lugar de sampleo, y eso te da un nodo ancestral que tiene un lugar probable de origen de esos tips en el árbol. Bueno, cuando vos analizás las transiciones en ese árbol es donde podés determinar que hubo introducciones, ¿no? Y que de esos mismos lugares donde una introducción pueden salir exportaciones, o sea, pueden haber reintroducciones al lugar de origen. No sé si me expliqué. Bien, bueno, no sé si hay alguien más tiene algún comentario o consulta, pregunta. Bueno, para mí nada más, me queda agradecerles a todos. Creo que la pandemia, bueno, como se ha dicho tantas veces, valorizó mucho a lo que es la comunidad nacional, ¿no? Científica, académica, nacional. Fue muy importante. Creo que hubo muchos ejemplos de reconocimiento. Pero creo que también que es muy importante el reconocimiento del sistema académico global, ¿sí? Porque realmente cuando uno se pone a analizar, nada, de alguna manera chupamos rueda como loco en cuanto a bajar bibliografía, información, todo, y no reconocer eso sería una especie tan grave como el negacionismo, ¿no? O sea, creo que cuando uno ve en enero ya publicada una secuencia completa del genoma del virus, o bueno, miles de publicaciones de todo tipo de color, con información de todo tipo de color, y que ha sido, bueno, nosotros de alguna manera la bajamos a Uruguay, o sea, somos como una especie de
antenas para bajar esa información que después, bueno, también, digamos, justo reconocer, somos capaces de interpretar y utilizar, pero digo, realmente la pandemia ha sido un ejemplo impresionante de la capacidad global, y bueno, nosotros aportando nuestro grano de arena, pero con las bases y sobre los hombros de grandes científicos y académicos bueno, y de ciencia acumulada durante años, ¿no? Pero bueno, nada, esa era una reflexión final que quería dejar. Bueno, entonces damos por concluida la sesión de hoy.